Tal, bienvenidos a un episodio más de su podcast Gente como tú. En esta ocasión nos desplazamos hasta Celaya para tener como invitado a Cristian Campos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Puedes presentarte, por favor? Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Campos Regalado. Actualmente soy entrenador de la Selección Nacional Senior de México y, como ustedes ya saben, entrenador estatal de las selecciones que van a Juegos Nacionales de hockey inline aquí en Guanajuato. Ok, Cristian. Platícanos cómo era ese Cristian que empezó en el hockey. ¿Cómo empiezas en el hockey? Entiendo que inicias en Cortázar, tú eres originario de Cortázar. ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo era ese entorno? ¿Cómo conoces el hockey? Bueno, yo creo que fui parte del fenómeno de los Patos, de la franquicia de Walt Disney. A partir de ver la película, cortábamos las palmeras de los jardineros del centro de Cortázar, y ahí arriba del jardín le pegábamos, clavábamos unas latas, las llenábamos de tierra para que tuvieran peso, y con eso lo clavábamos y simulábamos que eran bastones de hockey. Ese fue el contacto que tuvimos un grupo de niños en Cortázar para podernos inmiscuir en el tema del hockey. Así fue como inició todo. Con hojas de palmera. Con hojas de palmeras, así. De hecho, se las robábamos a los jardineros, les cortábamos con un cúter las hojitas y quedaba nada más el palo, lo clavábamos y vámonos a pegarle a todos los boleros y señoras que pasaban por ahí. Fíjate, yo me la supe de unos que le clavaban tablas a los palos de madera. Y con eso también. Sí, también llegamos a ir con carpinteros a que nos hicieran el ángulo. Pues no, se quebraban, pero buscábamos la manera. Así fue. Y luego, ¿cómo fue que pues empiezan a tomarlo un poco más en serio? Sí, o sea, ¿cómo es esa? ¿Cómo se mueven cómo empiezan a conseguir bastones? ¿Quién los entrena o cómo funciona? Ok, ahí dentro del grupo que patinábamos, porque originalmente nada más hacíamos eso y brincábamos bancas y todo ese rollo, había dos personas que eran como los más grandes. Se llama Tomás Gutiérrez y Darine Valderas, y fueron los primeros empíricamente que nos lideraban para tenernos como controlados a un grupo de casi 100 niños. ¿100? Sí, más o menos. Eso era los que éramos. Y patinábamos como desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. ¿En dónde? En Cortázar, ahí, en el jardín, en el jardín principal. Y dado este fenómeno que se volvió molesto y además muy irresponsable de nuestra parte, pero bueno, éramos unos niños y no sabíamos qué tanto podíamos dañar. Se acercó el director de deportes de aquel tiempo de Cortázar y nos enseñó una convocatoria donde mencionaba que las bases para poderte inscribir a la Olimpiada Nacional, estamos hablando de más o menos 1996, y a partir de eso le dimos un poquito de formalidad. Fue toda una travesía porque pedían el famoso CICET 1. La gente que está familiarizada con el deporte, pues era un curso que te certificaba en todos los deportes para poder ser entrenador. Entonces, dentro de las bases los pedía y fuimos con entrenadores de voleibol, de básquetbol, de fútbol. El chiste es que alguien tuviera ese documento para podernos inscribir. Nos lo prestó un profesor de voleibol, Eduardo Aguirre. En Cortázar es muy, muy conocido y muy querido. Y él pues nada más fungió con prestarnos, nos inscribimos, tuvimos eliminatorias con otros municipios, ganamos y a partir de ahí nos convertimos en la selección estatal, o la base de la selección estatal. ¿Pero era patinaje de velocidad? No, era hockey. ¿Ya en hockey? Ya en hockey, Okay. Ajá, ya en hockey. ¿Y cuántos años tenías, más o menos? Yo creo que en aquel tiempo tenía 14, 15 años. ¿Y había alguien más grande? Los que mencionas eran Sí. los que andaban moviéndose con todo eso. Así es. Okay. Pasada esta etapa, llegó un personaje trascendental para el hockey guanajuatense de nombre Alejandro Paredes, originario de Celaya. Él fue el que nos mostró por primera vez un stick, un bastón físicamente.
y pues empezamos a comprar y era lo único que teníamos de protección. De equipo siempre acudimos a los tianguis de chácharas y todo y jugábamos con cascos de americano, shoulders de americano, espinilleras de béisbol, sumamente incómodo, pero era la manera de protegernos. No había lo que existe ahorita de tanta facilidad para hacernos de nuestro equipo. Entonces fue toda una travesía, pero toda esa travesía nos hizo estar aprendiendo y empezamos a enseñarnos a gestionarnos por nosotros propios. A pesar de que estábamos muy chicos, empezamos a conocer que teníamos que mandar oficios, bueno, llevar oficios, empezamos a ver que teníamos que dirigirnos hacia una autoridad y lo hicimos solos. O sea, estas personas que si bien nos guiaron, pues eran intermitentes porque tenían trabajos y labores que no tenían tiempo para andar correteando chamacos rebeldes que ahí andaban pegando de brincos por todos lados. ¿Y compitieron contra quién? Por ejemplo, dices que competiste de manera estatal. Ajá. ¿Contra quién? Mira, aquel tiempo había una pista que se llamaba Las Américas en Celaya y era un cine. Entonces le quitaron todo y quedó ideal el piso. Entonces los dueños tuvieron a bien el bardear con madera y ahí se hacían las eliminatorias. Había equipos de Irapuato, había equipos de Dolores, había equipos de San Miguel, había equipos de Querétaro, a pesar de que no eran de aquí, pero venían y participaban a los torneos. Había equipos de Villagrán, había equipos de León, y tan solo de Celaya había como 6. Recuerdo unos cuates que se llamaban Basagos, Halcones, así, varios, que estaban en diferentes parques, ¿no? Entonces, tan solo de puro Celaya era buena cantidad. En Cortázar había 2 equipos, eso casi nadie lo sabe, pero había 2 equipos, Raptors y nosotros que bien originales nos llamábamos los Patos. Y en Irapuato había como 4 equipos, en Salamanca también había equipos y así, o sea, la verdad es que eran competencias bastante grandes. Estaba muy chistoso el formato porque como no estaba regido todavía, había cuates de 40 años jugando con niños de 13 años. O sea, era una sola categoría. Ya después las selecciones estatales las hacían a partir de la convocatoria. Pero en las eliminatorias era mezclado, todos contra todos. Y eran peleas y golpes y se jugaba con checks. Para la gente que no está familiarizada, pues es el contacto normal del golpe en el hockey. Así es que así fue como iniciamos ya formalmente para poder elegir un equipo. Obviamente no lo elegíamos nosotros, lo elegía el entrenador estatal, que en ese tiempo con Guajude, que era la Comisión Guanajuatense de Atención a la Juventud y el Deporte, designó al profesor Alejandro Paredes y la base fue Cortázar, Celaya y León. Sí, ahí si había alguno de Dolores debe ser esa selección donde el portero llegó cuentan que llegó con un casco de albañil y una manopla de catcher. Ajá. Sí, de catcher de base. Carlos René Holguín. Carlos, ahí venía mi hermano Hugo, venía Josué, venía el hermano de Josué, no cómo se llama. Yello, Rodman, el mono. A lo mejor equipazo de Dolores, equipazo. Sí, nos dábamos unos muy buenos entres con ellos. Sí, yo jugaba con ellos allá. Cuando jugábamos ahí en la calle, pues ahí andaba yo, estaba yo chiquillo. Sí. Y bueno, entonces, de ahí brincan a un nacional. Así es, participamos clasificamos a la Olimpiada del 2000, que fue en Hermosillo, y esa fue nuestra primera participación ya como tal, como equipo. Hubo uno antes en la Olimpiada de Hidalgo, en el 96, 97, si no mal recuerdo, pero esa fue más al vapor. Esta sí fue con un seguimiento. Íbamos a la Ciudad de México
a una liga, perdón, en Cuemanco, en Xochimilco. Y pues nosotros éramos novatos y darnos cuenta que había miles de jugadores y que nosotros pensábamos que éramos buenos y jugar contra un equipo de niños chiquitos y mixto y que nos pusieran un baile era como en la torre, cabrón. O sea, vivimos en una burbuja. Pero todo eso nos servía para regresar a Guanajuato y ponernos más a entrenar. Entonces, a ver qué te falta. Así es, lo agarrábamos de retroalimentación y así fue como llegamos a Olimpiadas Nacionales. Fíjate que yo creo que es el defecto, no sé si llamarlo defecto, pero es el talón de Aquiles no solamente del hockey, sino de todos los deportes que tienen poca comunidad, es la competitividad. Porque, por ejemplo, en un deporte como el fútbol, donde tienes roce cada 8 días o a veces hasta 2-3 veces por semana con tu equipo que entrenas, lo metes en un torneo, en otro, de los que hay muchos en la ciudad. Pero con deportes como el hockey, pues no, tienes que salir a torneos, a veces hasta nacionales o estatales, y es complicado. Por ejemplo, ahorita que está emergiendo el softball, pues debe de sufrir lo mismo. Claro, mira, pero también tiene su lado bueno, Efras. Yo creo que a todo hay que darle como ese giro. A veces con poco haces más. Y mira, yo siempre vi como área de oportunidad el que seamos pocos, porque entonces el enfoque va más especializado a un solo grupo. Entonces te comentaba que si lo vemos también del otro lado, es importante porque el hecho de que sean pocos en la disciplina hace que los entrenamientos sean más especializados. Entonces es muy importante la masividad, pero también si tienes poquitos, puedes tener más focalizado y puedes tener más control sobre toda la estructura. Los papás se ponen más la playera, se sienten más identificados, y a los chamacos los haces que valoren más la importancia de lo que están haciendo. Entonces, si tienes un grupo de, ejemplo, 10 niños, esos 10 niños van a tener sentido de pertenencia y te van a dar el resultado. Insisto, claro que la masividad es muy importante, pero bueno, estamos practicando un deporte que no es nada común, y bueno, pues hay que darle también ese sentido. Ejemplo, nosotros como Guanajuato le hemos ganado al Estado de México, que tiene una población impresionante. Le hemos ganado a Nuevo León, le hemos ganado a la misma Ciudad de México, le hemos ganado a entidades donde el volumen de población es muchísima. ¿Cuál ha sido nuestro éxito? Que estamos acaparados, que somos poquitos. Eso nos ha dado el control y el orden para poder enfocarnos en la preparación de los chamacos. Entonces claro, no es tan malo. Claro que nos gustaría que hubiera más cultura hockey y bueno, estamos trabajando en eso, pero no es tan malo. Por ejemplo, aquella vez cuando fuiste a ese nacional, ¿fue 100% con recursos propios o no? No, fíjense que ahí es importante decirlo. El recurso propio se utiliza más que nada en la preparación. Ya cuando clasificas a Juegos Nacionales, o en aquel tiempo que se llamaba Olimpiada Nacional, Juvenil e Infantil, eso por ley el gobierno del estado te lo tiene que subsidiar. Ya, pero por ejemplo, un nacional. Sí, los nacionales son pagados por nosotros o por ejemplo, los papás. Yo me acuerdo que antes se decía mucho que los que iban a un mundial era porque tenían el recurso también para ir. No sé qué tan cierto sea. En parte, mira, volvemos a lo mismo. La parte de la preparación, cuando yo jugaba, yo tenía que ir cada 8 días a la Ciudad de México y eso me lo pagaba yo. El mundial ya me lo pagaba la Federación y la CONADE. Pero si hacemos la suma de todo el año de preparación, pues era, yo creo que el 10% del costo del mundial al monto que yo pagaba. Ya. ¿Y cómo es que se da tu transición a ser coach? O sea, ¿en qué momento dices, yo a partir de ahora quiero también ser coach? ¿Es por necesidad? Porque no había quien fuera, quien manejara tu propio grupo, supongo también. Mira,
Mi preparación de principio fue empírica en base a la curiosidad, al querer aprender yo métodos y formas de entrenamiento. No teníamos absolutamente nada de literatura, ni mucho menos videos. No había YouTube en aquel tiempo. Ojo, no estoy diciendo que se preparen con YouTube, solamente es material de apoyo. Pero al menos alguna guía no la teníamos. Entonces, a partir de la necesidad del yo tener que prepararme, fue el que me empecé a enseñar, empecé a tomar cursos, certificaciones y luego ya empezar a estudiar la carrera afín. Pero ese fue el punto de partida, el querer entender y comprender el por qué íbamos a un campeonato del mundo y ver a un cuate de 1.90, de 120 kilos de músculo, y por qué nosotros no estábamos así, el por qué no podíamos ser competitivos. Entonces empecé a investigar, a preguntar. Afortunadamente en aquellos años tuvimos un gran pionero de la capacitación en Guanajuato, el doctor Francisco José Díaz Cisneros, que era el dirigente de la Comisión Estatal, y él le apostó muchísimo a la capacitación. Entonces, a partir de eso, hubo un convenio a nivel nacional de cubanos, de entrenadores y metodólogos cubanos, y Guanajuato no fue la excepción. Entonces nos cayó Roberto Pascasio, creo que vive en León actualmente, le mando un saludo. Ha sido de mis mentores deportivos porque él fue el que me enseñó a todos los conceptos básicos del entrenamiento deportivo. Entonces creo que fue un gran acierto del dirigente apostarle a la capacitación, porque después de que nosotros aprendíamos, pues obviamente nosotros bajábamos la información a nuestros alumnos, y ahí fue cuando Guanajuato empezó a destacar en categorías infantiles y juveniles. Pero eso fue la mera curiosidad y el mero entender de mi parte para poder tener una preparación óptima. Pero en ese momento tú pensabas que se iba a convertir en tu día a día, lo que te da de comer, a lo que te dedicas realmente. No, para nada. De hecho, yo tenía pensado estudiar Derecho. Siempre me llamó muchísimo la atención esa parte. Jamás pensé que me iba a dedicar al deporte como tal. Es más, cuando eres atleta nada más estás enfocado y concentrado a tu preparación, a jugar, jamás piensas, es una realidad, que no piensas en qué va a venir después. Entonces, nunca lo consideré. ¿Y qué tan difícil fue encontrar esos niños que quisieran entrenar? Porque, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero yo he visto en Dolores y en otros lugares que el hockey ha sido un poquito como ¿cómo decirlo? Donde se aíslan los niños que a veces no figuran, por ejemplo, van a fútbol y no rinden y llegan al hockey. Sí, fíjense que ahí es un fenómeno que creo que los encargados de eso son los papás. Yo creo que el talento y el aprendizaje, sabemos que hay cognitivo, visual y demás. Creo que ahí nos toca a los papás ser los guías. Ejemplo, yo era coordinador de una escuela que tenía desde primaria hasta universidad, y a partir de un curso de verano saqué a esos niños que no tuvieron cabida en el fútbol, en el básquet, en el vóley, en atletismo, y que pensaban, y los papás también pensaban, que no tenían talento. Entonces, cuando conocieron el patinaje y luego el hockey, acabaron siendo campeones de Juegos Nacionales. Y la segunda etapa, que también la tengo totalmente documentada, es que a partir de un curso de verano municipal en Cortázar, convocado por la Comisión Municipal de Deporte de aquel tiempo, les pedí que me dejaran participar sin paga ni nada. O sea, yo nada más les dije, mete por favor hockey.
Y obviamente no todos tenían patines, entonces yo tenía material y era con pelotas y con bastones. La primera etapa es enamorar al niño y que se sienta parte de un grupo, que se le reconozca lo mucho o poco que haga, y se quedaron. Y esa generación también acabaron siendo seleccionados nacionales, acabaron siendo campeones de juegos nacionales, y todo es a partir de nada más de un pequeño proyecto, lo puedes hacer muchísimo, muy grande. Yo siempre les digo a los que son agremiados de la Asociación de Patines aquí en Guanajuato, tú vas a hacer crecer tu deporte hasta donde tú quieras. Si tú quieres nada más ir a un parquecito y echar ahí vueltas, pues eso es tu potencial. Si tú quieres llegar lejos y quieres trascender, tu área de oportunidad es grandísima, y ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. A partir de cursos se hizo la captación de niños no buenos para el deporte, cuando lo que pasa es de que más bien como papás no les hemos dado ese abanico de, pues si no eres bueno para una cosa, eres bueno para la otra, y eres bueno para la otra, y todos tenemos capacidades diferentes, nada más que no tenemos guías que nos puedan decir, oye, tu hijo a lo mejor es muy alto, yo creo que voleibol, básquetbol y natación, de ahí le vas a pegar. No tenemos esos guías, los profes de educación física, los entrenadores municipales, que nos puedan echar la mano en, oye, tu chavo es chaparrito, a lo mejor puede ser jinete, a lo mejor puede ser saltador, a lo mejor puede, así. Oye, tu hijo está macizo, su biotipo y genética del familiar es muy fuerte. Lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, todo ese tipo de disciplinas. Pero el punto de partida es quién te guía, y que no hagas a un lado a los niños. Todos los niños son buenos, solamente que hay que encontrarles esa cabida. Partiendo de lo que nos comentas, yo tuve un niño con TDA. ¿Cuál es tu experiencia ahí con los niños que son hiperactivos y es complicado? Sí, es complicado, pero precisamente son los que mayores cualidades tienen, porque si tú sabes dirigir, controlar ese tipo de hiperactividad en los entrenamientos dirigidos ya a los partidos, ahí está un diamante en bruto. Solamente es cuestión de explicarle y darle su tiempo. Tenía un profesor que nos decía, el bueno es al que siempre atendemos. No lo atiendas, ese ya está hecho. Atiende al que te cuesta trabajo. Ese es al que le debes de poner más atención. Y curiosamente, cuando te dedicas a esto, te das cuenta que ese muchachito hiperactivo, retraído, o que es tímido, o que se chivea y todo, cuando él adquiere confianza en lo que está haciendo, ese es el que te va a sacar los partidos trascendentales. Ese es el muchacho que va a agarrar un liderazgo. Y hay mil ejemplos. Michael Phelps, hay el caso de un atleta, se me fue el nombre, de velocidad, que todo el mundo lo relegaba porque pues, no era bueno para el fútbol. Corría un montón, pero no era bueno para el fútbol. Ahorita me acuerdo del nombre. Es el jamaiquino, ¿no? Ajá, que ganó. Que luego se metió al fútbol. Exactamente, sí, pero sí, ya como hobby. Ajá, sí, pero es el más rápido del mundo. Pero cuando alguien le encontró su potencial, ahí fue. Ejemplo también, Ana Gabriela Guevara, muy pocos saben que ella es basquetbolista. Y que Raúl Barreda, su entrenador, la vio hacer un sprint de lado a lado y dijo, tiene la potencia, tiene la coordinación, y la invitó a entrenar, y pues ahí está el colmillo del entrenador, y le explicó y le vendió bien la idea, y bueno, lo demás es historia. Historia pura. Historia pura. ¿Cómo has disfrutado más tú un campeonato, como jugador o como entrenador? Como jugador. Totalmente, porque solamente tu preocupación es dar el resultado. Es complejo, no es nada más diversión, pero es más relajado. El entrenador debe de estar antes, durante y después. Tienes que ser motivador, tienes que ser
preparador físico, tienes que saber lo básico de nutrición, tienes que saber lo básico de medicina para poder darles los consejos o tener un protocolo de autorrehabilitación, de mantenimiento. Entonces, ser entrenador es sumamente... Entrenador profesional es muy, muy complejo. Es una gama de situaciones que debes de tener que cubrir. Y en cambio, como jugador, a veces ni te enteras. Ni sabes, o sea, tú te pones, en el caso del hockey nos ponemos patines, nos equipamos y nos partimos el queso con el otro equipo y si ganamos o perdemos, bueno, pero el entrenador tuvo que estudiar al otro equipo, tuvo que estudiar al portero, se tuvo que enterar si alguien tiene una lesión, si alguien es zurdo, si alguien es diestro, cómo se paran, si hay patinadores o no patinadores. Es todo un estudio para llegar a la plática previa y decirles vamos a jugar de esta manera, así, 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 estos son sus puntos débiles, vamos a atacar esta parte o vamos a aguantarlos, a lo mejor ellos son más fuertes o más rápidos, vamos a aguantarlos, vamos a provocar un error y de ahí partimos. Es muy complejo y el jugador es más relajado, es menos responsabilidad. ¿Cuáles crees que dentro de tu equipo son los valores más importantes? Que tú dices, en mi equipo esto y esto y luego lo demás. Yo creo que el tema de la lealtad, el tema de la disciplina y del sacrificio son lo que nos ha llevado a trascender nacionalmente, porque una no puede ir, o sea, no puedes tener lealtad, pero no tener sacrificio. Lealtad me refiero a a un color, a un club. Lealtad es el respeto que le tienes a tus compañeros. Si un compañero se equivoca, tú corriges inmediatamente su error y no pasa nada. Si tú no tienes sacrificio y esa lealtad hacia las sociedades de la función del hockey dentro de la pista, pues esto no funciona. No es como el fútbol, que el balón se va para el otro lado y yo, defensa central, descanso, me relajo, estoy observando. En el hockey, si el puck se va a una orilla y el delantero no regresa, ya nos van a comer, nos van a atacar con mayor cantidad de jugadores y es casi un gol. Entonces, ese tipo de valores se trasladan adentro de la pista. Yo siempre les he dicho cómo se comportan, cómo se llevan y la forma en que toman la parte externa se refleja dentro de la pista sí o sí. Eso es parte de la personalidad. Y, por ejemplo, ¿cómo tú manejas los conflictos internos? Si ves que dos jugadores están peleando, literal, así, a veces no a golpes, pues, pero están discutiendo fuerte en un entrenamiento, ¿tú cómo manejas esa situación? Mira, los dos tienen posturas y las dos son viables. Yo creo que trabajamos para un fin común y un objetivo. Ninguno de los dos jugadores en este caso, porque pueden ser más, trabaja para contrarrestar al equipo o para perder. Entonces hay que escuchar a los dos, ya sea de manera individual o de manera grupal, porque es importante que también los otros comprendan la postura en este caso de esos dos jugadores. Entonces, mientras más comprendas, más entiendes y le encuentras más lógica a las instrucciones. Entonces, yo soy un entrenador totalmente abierto a la retroalimentación de los muchachos. A veces ellos me dicen, oye Cris, yo opino que esto y así, mira, y como les puedo decir, no, asumo la responsabilidad de lo que les estoy mandando a hacer. También se han dado casos donde les digo, tienes razón, creo que tú conoces a este jugador, sí. Ok, entonces, ¿cómo juega? Pues así, ya sabes, tienen parado, yo ya jugué con ellos o he jugado en hielo con ellos. Ok, entonces a partir de eso podemos modificar. Pero a la pregunta es, hay que escuchar las dos versiones, y siempre es inevitable. El hockey, todo el mundo piensa que es sumamente agresivo, pero es su naturaleza. Además, ¿por qué puede ser agresivo? Depende del entrenador.
Si tú traes una filosofía de golpeo, de desgaste, de todo, pues así van a ser tus alumnos. En el caso de nosotros como organización, a nosotros nos puedes pegar 20 veces, pero por nosotros te vamos a anotar 20 goles. Eso es lo que en verdad nos hace ganadores, no el golpeo. El golpeo es parte de, pero no es la premisa. Entonces, creo que si nosotros enseñamos esa parte del golpeo, del ser agresivos, es muy diferente ser fuerte en tu manera de jugar al ser agresivo y que lastimes. Es como cualquier disciplina. La experiencia te va dando gestos técnicos para poder dañar o para poder resolver la situación y salir jugando y sin ningún problema. Ok. Ahora un poquito más técnico, más de táctica. ¿Cómo lo manejas tú? Yo me acuerdo que Antón, que sé que lo conoces bien, en un entrenamiento dijo, es que esto no es fútbol, no te vas a ir por la banda, vas a echar un centro y alguien va a rematar de cabeza. Y tenía muy claro eso, y él decía, es que en México, en muchos equipos de México, quieren jugar el hockey como si fuera fútbol. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú cómo orientas tus entrenamientos? ¿Tú a cada jugador lo entrenas para una posición? O sea, ¿juegas con alas y delantero, defensa, todo esto? ¿O juegas sin posiciones? ¿A todos los enseñas a trabajar en todas posiciones? Porque yo me acuerdo hace unos años que vi un equipo de Nuevo León que jugaban casi sin posiciones. Todos estaban todo el tiempo dando vueltas en toda la cancha y es complicado. Esos tipos casi sin acelerar, ganaban en segunda, goleaban en segunda y los viejos eran una final y golearon súper fácil. Entonces, ¿tú eso cómo lo manejas? Mira, la formación debe de ser completa y después especial o específica. Entonces, a partir de las cualidades técnicas de tus atletas, de tu grupo, porque en Guanajuato las 3 categorías que van a Juegos Nacionales, las 3 son totalmente diferentes. A pesar de que las entreno yo, las 3 son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque técnicamente tienen cualidades diferentes. A partir de las cualidades técnicas son los sistemas de juego. Yo soy de la idea que un jugador debe de saber hacer todo. Saber driblar, defender, pasar de revés, de frente, de todo. Es más, hasta de portero ponerlo, porque el día que lo pones de portero, valora el esfuerzo y el desgaste que tienen los porteros. Entonces, si yo soy defensa y dejo pasar a los jugadores y el portero está enojado, el día que me pongo de portero, comprendo los golpes que se llevan. Entonces, no hay como que el jugador sea un atleta completo en todos los aspectos, física, técnico, tácticamente, y que después tu sistema de juego lo plasmes a partir de eso. Ejemplo, si tengo jugadores que todos patinan, es inevitable que no sea ofensivo. A lo mejor tengo atletas que son pasadores, son muy buenos pasadores. Entonces, sin patinar, te pueden cruzar un pase de lado a lado y el otro va a definir. Entonces, es a partir de eso. Pero al menos mi filosofía como entrenador es que deben de estar preparados al 100% para todo. Porque bien lo acabas de decir. A veces el delantero lo podemos aventar arriba y el defensa por naturaleza lo va a cubrir. Pero nunca se va a dar cuenta o nunca lo lógico es que los defensas también ataquen. Yo siempre les digo a los chamacos, a veces hay defensas ofensivos y delanteros defensivos. Entonces, el hecho de que tengas muy buen control de puck no te hace goleador. A lo mejor tú eres el que creas. A lo mejor tú eres el que haces y provocas los espacios y a partir de eso das el puck hacia atrás y llega y tira de primera y el defensa se vuelve goleador. Curiosamente, cuando era atleta, mi posición es defensa, pero era el que anotaba más goles en su momento. Y era porque tenía más espacio y era porque los delanteros me generaban esos tiempos para poder yo llegar. Entonces,
Creo que Antón tiene mucha razón. Tendemos a tener una cultura del fútbol inevitable y que todos somos entrenadores y todos decimos, se debería de mover para acá y para allá, pero ahí es donde entra el conocimiento más a fondo y es el cómo quiero jugar. Los sistemas de juego, como se los repito, es a partir de las características técnicas de tus jugadores, pero también del cómo está parado el otro equipo. ¿Quién es el otro equipo? Nosotros tenemos un pique padrísimo deportivo con Puebla, con el Politécnico, con Nuevo León, con varios estados, y a todos les jugamos diferentes. A todos. Para los que no están familiarizados con el hockey, hay líneas, son 3 líneas en nuestro caso, y a lo mejor todo el mundo piensa que la línea 1 son los buenos. La línea es el equipo completo. O sea, se dice 5 jugadores en cancha, es una línea. Luego línea 2 y salen todos esos y entran otros. Y entran los segundos y luego los terceros. Entonces, a lo mejor contra X equipo entra la línea 3 y contra otro estado entra la línea 2 al principio. O sea, esas líneas tienen ciertas características. Son como, lo mencionaste muy bien, son equipos dentro del equipo. No es como el fútbol, que son los 11 monos y esos se quedan. Y nada más cambias por posición y listo. Acá es una línea y esa línea juega a patinar. La segunda línea juega a defender, a que no les anoten gol para que los otros tengan tiempo de descanso. Y la otra línea tiene otra función específica. Les voy a platicar una anécdota rapidísimo. En un Panamericano, en la primera ronda jugamos contra Brasil. Brasil siempre ha sido muy grandote, muy fuerte, muy largos, parecen levantadores de pesas, ¿no? Entonces llegan los mexicanitos y ¡pum!, les ganamos como 4-0, una cosa así. Perdemos la semifinal contra, creo que fue Argentina, en penales, y nos toca el tercer lugar nuevamente contra Brasil. Entonces dijimos, bueno, ya los conocemos, ya sabemos cómo juegan, no hay que jugar en las bardas para que no nos lastimen, y jugamos pasando y patinando. Ok, empezamos a jugar y pues nos dimos cuenta que empezaron a patinar mucho, y nosotros entrábamos igual y jugamos exactamente igual. El entrenador nunca se dio cuenta. Entonces entraban 2 líneas nada más. Nunca nos dimos cuenta que una línea, que era su primera línea, nunca entró. Hasta pasando medio tiempo, estas 2 líneas nos desgastaron, se preocuparon para que no les anotáramos goles, y cuando nos cansaron, pasando el segundo tiempo, entró la primera línea, que eran sus jugadores habilidosos, y no la dejaron caer. O sea, jamás nos dimos cuenta que en la banca siempre estuvieron 4 sin moverse. Solamente 8 entraban y salían, y nos estaban haciendo desgastar. Y hasta después nos dimos cuenta que se guardaron una línea, y en el segundo periodo, ahí fue donde nosotros, cansados y abiertos, se nos dejaron venir y nos sacaron un partido. Entonces, es un muy buen ejemplo de las estrategias que puedes utilizar en el hockey. Es una chulada eso de las estrategias, todo esto es una chulada. ¿Qué tanto te gusta a ti? Bueno, primero preguntarte, de todos estos esquemas que nos platicaste, ¿cuál es el que a ti como entrenador te gusta más? Que tú dices, mi equipo ideal siempre debería de jugar así. Ok, las salidas son provocadas por los defensas. Siempre hay que hacernos para atrás. ¿Por qué? Reagrupar. Exactamente. Porque tienes más visión y más espacio. Es muy sencillo. No se dio la jugada, échate para atrás de nuevo, cambia la línea para que no subas, bajas. Entonces, haces una jugada, no se dio, echas el puck para atrás, cambia la línea, el primer jugador va por el puck, ya sale, y vuelves a intentar unas 2 o 3 veces, no vuelve a salir la jugada, haces exactamente el mismo sistema, te vas para atrás y así hasta que se dé la jugada. A mí se me hace un hockey muy básico, pero muy funcional.
Obviamente el talento de los muchachos aquí es donde entra. La toma de decisiones aquí es donde entra. A lo mejor yo les puedo decir, cada 2 minutos son los cambios. Sin embargo, si yo confío en el talento de ellos y en su toma de decisiones, que si de repente se mezclaron 2 líneas, yo entiendo que van a intentar algo, ¿no? Entonces no tengo problema con esa parte. Pero desde mi punto de vista, creo que el jugar seguro, el jugar a no perder el puck, aunque se escuche muy simple, pero entre más tiempo nosotros tengamos el puck, pues más posibilidad tenemos. Si nosotros estamos intentando ir hacia adelante y cada intento es un rebote de ellos y ellos se vienen hacia nosotros, de 10 nos va a caer una. Es inevitable. O sea, entre más oportunidades tengan ellos nos van a... Se vuelve un entrenamiento para ellos. Ellos pueden hacerse para atrás, esperarnos, y nosotros andamos patinando muchísimo, pero ellos solamente están esperando a que caiga el puck y nos van a contraatacar. Sí, entiendo entonces que tú te gusta generar tus equipos que piensen, que tomen decisiones dentro de la cancha. Fíjate que alguna vez escuché a Lalo Juárez, decirle a uno de los chavos, de mis chavitos, algo que a mí me cambió totalmente el chip, y bueno, a ellos también, que les decía que tenían mucho el miedo a no equivocarse. Dice, es que ustedes no se quieren equivocar, y entiendan que en el hockey daba la estadística, digámoslo así, no recuerdo bien, en el hockey hay 10 errores, la mayoría de los goles suceden por errores. Entonces es obvio que se van a equivocar 10 veces, y de esas 10 veces va a salir un gol. Entonces no tengan miedo a equivocarse, inténtenlo, y es pues totalmente lo que dice, ¿no? Intentarlo, y adentro de la cancha pues estar pensando, y si hay variantes pues que las por supuesto. Miren, ahí creo que aplica en muchos deportes de conjunto, básquet, fútbol, en el hockey. Si no estamos atacando, estamos defendiendo. Así de fácil. Si tú no te atreves a equivocarte intentando, pues te vas a ver muy bonito, driblando, y no, hombre, en las fotos vas a salir padrísimo, pero no tiraste ninguna vez hacia la portería contraria. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Con ese sistema tan simple del si no estás atacando, estás defendiendo. Todos deben de comprender su trabajo dentro de la pista. Si tú atacas y no pudimos recuperar el rebote, luego el equipo se convierte en defensivo. Y listo. Nuestro trabajo ahora es esperar y quitar el puck, o provocar un error para que ellos lancen el puck. Y ahora sí, ya dejamos de defender, ahora atacamos. Y así, es un vaivén muy simple, pero que debe de tener muchísimo orden, porque hay jugadores que, lo que les comentaba hace rato, no tienen sacrificio de defensa, no tienen ese respeto hacia sus compañeros. Tú puedes atacar, equivocarte, e inmediatamente el otro reacciona a eso y tú ayudas a defender. Pero si tú atacas, tiras y el puck sale por un lado y tú no regresas, ahí ya le partes el queso al sistema de juego defensivo. Sí. Entonces tú no es fútbol para que yo agarre el puck y tú estás parado hasta allá y yo te lo mande por arriba. Cambio de juego. Un cambio de juego, el famoso cambio de juego. No, en el hockey no existe. En el hockey son sociedades, y las sociedades se hacen estando cerca. Es una premisa también que leía del hockey ruso. Ellos juegan separado de su portero. O sea, entre más rápido y con menos pases llegues al otro lado de la pista, es menos riesgoso. Hay menos probabilidad de que te equivoques acá, porque cualquier error acá, el delantero la va a agarrar y la va a meter. Entonces, si tú tienes ese objetivo bien puesto, esa designación, y tú la respetas de yo soy defensa, mi trabajo es no quitar pucks, es recuperar pucks, y salgo jugando fácil, yo ya hice mi trabajo. Ahora le toca al delantero hacer el suyo junto con su pareja.
Yo podré ir y ser una opción más si retrasan el juego, pero no, yo defensa no salgo jugando y hago malabares. Eso es un hockey muy chafa, por decirlo así. Es un hockey muy callejero, el que agarres el puck y quieras burlarte a todos. El hockey son sociedades y las sociedades deben de ser perfectas. Si yo tengo el puck y tengo abierto a Efraín, pues se la paso y ya, yo ya hice mi trabajo. Ahora, ¿a quién le toca ser opción de pase? A los delanteros. Entonces aquí, sin entrar a tecnicismos, pero hay una gama de salidas diseñadas ya de toda la vida en el hockey, donde pasas por atrás, pasas por delante, cambias de juego, pasa uno por el centro, pasa uno por otro lado y ya te vuelves totalmente ofensivo. Siempre debes de estar patinando, jamás es de llegar, detenerte y pegarle al suelo de pásamela. El hockey es movimiento, todo es en movimiento. Entonces, mi estilo de juego es basado mucho en esa parte. Sí, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? Ya nomás hay que leer, estudiar y listo. Exacto. Aquí, por ejemplo, yo sé que tú también juegas hielo. ¿Cuál es la diferencia más significativa que tú encuentras y cuál te gusta a ti más como jugador y como coach? Que bueno, lo más evidente pues, es la velocidad, ¿no? A la que se juega, pero además de eso. Yo creo que las dos son igual de importantes, igual de divertidas, porque no todo es competencia, también lo puedes tomar como una actividad física. Las dos tienen su chiste. Yo creo que somos de los pocos deportes privilegiados donde podemos mezclar dos disciplinas, hacer un híbrido y convertirnos en unos grandes atletas. Desgraciadamente en México es muy marcada la diferencia de los que juegan en hielo y los que juegan rueda. No, y en otros lados también, ¿no? En la NHL lo hemos visto como que ahorita el campeón fue de ruedas y se lo anda presumiendo. Exactamente, o sea, por eso creo que la apertura que tienen otros países en ese tema es con fines positivos. Si este cuate, el hockey sobre hielo es más intenso porque si está permitido el check, entonces cuando juegue ruedas, inmediatamente, porque ya tiene mecanizado y mentalizado el movimiento, se va a deshacer rápido el puck. En cambio, en ruedas tendemos a ser más dribladores y ser más paletosos, como les dicen los niños. Porque como no hay el check directo, el golpe directo, te permite tener más el puck. En el hielo, en cambio, si lo tienes y bajas la mirada, te van a reventar. Entonces, creo que si tenemos ese híbrido, podemos hacer unos jugadores súper dotados en todos los aspectos del entrenamiento deportivo. Desgraciadamente aquí en México tenemos esa cultura de que o eres de uno o eres de otro, y que, bueno, ahí sin meternos mucho al tema, porque tampoco a mí me toca, pero creo que las dirigencias podrían sentarse y llegar a un acuerdo con un calendario en mano y poder compartir las dos disciplinas con miras a que nos ayudemos mutuamente. En Colombia, en Argentina, en Europa, las mismas federaciones de ruedas pertenecen a las de hielo y viceversa. O sea, entonces sí, es pura lógica y sentido común en el entrenamiento deportivo. Si yo tengo mi selección nacional tiene, no sé, 4 eventos internacionales en ruedas más el campeonato mundial, y este mismo equipo tiene 4 o 5 eventos en hielo internacionales más su campeonato mundial, si hacemos la suma y el volumen de todos los partidos, pues van a llegar 5 veces mejores preparados a las 2 justas mundiales. Pero aquí no, aquí es o eres uno o eres otro. Y tristemente, yo me he dado cuenta que si una federación convoca hoy 2 de septiembre es el campeonato nacional, la otra federación inmediatamente se saca de la manga y el 2 de septiembre hay concentración de selección nacional. Y el que no venga queda fuera del proceso.
Entonces ponen en un dilema a los atletas de elegir. Entonces eso está súper mal, eso no es deporte, eso no estamos desarrollando ni estamos promocionando, para mí es una bajeza directiva muy corriente, esa es la verdad, porque los que dirigimos deporte sabemos que las premisas y la esencia de esto es el desarrollo, el fomento, el crecer, el que sea integral para los chamacos y que les pongas este tipo de trabas, se me hace una corrientada. Esa es la verdad. Es correcto. Ahora vamos a hablar del, ¿cómo decirle?, el emporio que has hecho del hockey en Guanajuato. O sea, porque yo entiendo que tú vienes de Cortázar y te ponen como trabas, ¿no? Y llegas a Celaya y haces en Celaya un monstruo. A ver, platícanos de eso. Ok, muchos saben que yo estuve metido en la política, es un tema, la política no es mala, es un canal, es un medio, es una forma de poder ayudar socialmente. Decidí pausar esa parte y no la descarto, pero fue como un área de oportunidad para poder ayudar, para poder hacer lo que hice en el hockey en Cortázar, en una pistita que mucha gente la conoce, que no tiene medidas. medidas. Esa pista, ¿cómo se dio? ¿Era para hockey o era para otra? Porque no tenía los hoyos de las porterías, ¿o sí? ¿De fútbol rápido no era? No, esa pista sí la hicieron para hockey. Okay. Esa, muy chiquita. Solamente la hicieron para como ya calmarnos, porque éramos muy rijosos cuando estábamos chiquitos. Insisto, no teníamos un guía como tal, entonces nosotros íbamos y nos parábamos en la presidencia municipal y queríamos hablar con todo el mundo y no entendíamos que había agendas, entonces nosotros nos molestábamos y hacíamos escándalo y todo, entonces fue como un método de ahí ya está su pista, ya por favor, ya cálmense. Entonces, bien o mal, esa pista fue el semillero de nuestro grupo. Me regreso un poquito con el tema de cuando participé en la política. ¿Cuál fue mi labor? El ayudar a todo lo que humanamente pudiera. Es decir, económicamente, administrativamente, en todos los aspectos. A veces la ayuda no nada más es que te den dinero, la ayuda es que te guíen y que puedas acceder a más presupuesto más arriba. Mucha gente no conoce, no sabe que dentro de los municipios hay funcionarios como el regidor, que eso fue en lo que yo participé, y que ese regidor tiene presupuesto también, y que hay unos que se lo clavan y que ponen ahí a los familiares y todo el rollo, pero habemos quién, ejemplo, mi presupuesto solamente se lo daba a deportistas, a estudiantes y a personas de la tercera edad. Porque de repente llegaban y pedían, oye, apóyame para unos brackets. Eso es estético, o sea, no le voy a dar a una persona para que se arregle los dientes cuando tengo a un atleta que a lo mejor va a ir a competir a Guantes de Oro en la Ciudad de México, ¿no? Y que en verdad lo necesita. Entonces, a partir de esa participación en la política, cuando tú te metes de lleno, claro que mueves intereses, claro que afectas intereses, y fue el caso. La liga de Cortázar, que es donde yo estaba laborando, es el ente más corrupto que he conocido en mi vida. Hay creo que 10,000 agremiados, 15,000 agremiados, y el dirigente está impuesto, se reelige. Esa liga, entendamos que es una liga que es una razón social, si no mal recuerdo es Liga Municipal de Fútbol de Cortázar, Guanajuato. Pero esa liga insisto, es una AC. Esa liga no la creó la Comisión Municipal de Deporte. Entonces ellos tenían secuestradas las instalaciones de Cortázar. Es decir, yo creo mi liga, pero tengo derecho a utilizar las canchas. Entonces a lo mejor yo como ente municipal quiero hacer una liga de niños.
pero no la puedo echar a andar porque está la liga de grandes. Entonces ahí nos metemos de lleno al tema y claro que afectamos, porque el negocio son los arbitrajes, las inscripciones. Al señor se le pagaba hasta su celular, se le pagaba un sueldo. Ese sí es una mafia bastante estructurada. Entonces yo siempre les decía, él se acercó a mí en su momento y me decía, oye, es que pues te doy algo, o sea, ¿cómo nos arreglamos? Y le dije, no, ¿qué te pasa? O sea, no te equivoques. O sea, mi esencia es lo que yo hice en el hockey, hacerlo con todos los deportes. Y eso va en contra de. Entonces, pues nada, se volvió un enemigo mediático donde pues no tenía los pantalones suficientes para en sus reuniones explicar la realidad del estoy lucrando con un espacio público. Y llegó alguien que se sabe la ley y que no me está dejando. Entonces, como me está afectando económicamente, yo les vengo y les platico que hay una persona con su grupo que no nos deja, cuando no les explica que eso es ilegal lo que están haciendo. Entonces, pasado el tiempo, se acaba mi periodo de estar en la administración pública. Y curiosamente este señor, el partido que gana, lo nombran director de deportes. Entonces al primero que fue y fregó, pues fue al hockey. Pero tontamente este señor pensaba que estaba fregando a Cristian. Atrás de Cristian hay cientos de patinadores. Y él pensaba que a mí me iba a afectar en algo. Y los veladores, en su momento, pues es gente, al final de cuentas, como todos nosotros, y yo los traté con muchísimo respeto. Nunca, para mí no había jerarquías, era un trabajador más, al igual que yo. Entonces ellos fueron muy respetuosos y me decían, Cris, nos mandó quitarte las luces y nos quitó los faros. Oye, nos mandó pues no darle mantenimiento a la pista. Y me lo dijeron tal cual, fue este señor. Entonces, esta pista es la que estaba a las orillas, ¿no? Una nueva que te hicieron. No, la chiquita. La chiquita. La chiquita, okay. Ajá. ¿Por qué entrenábamos ahí? Porque había luz. Ya. Entonces este señor la manda a quitar, manda a hacer todo eso. Teníamos una bodega a un lado, nos la quitan, todo, ¿no? O sea, era bastante su complejo de inferioridad del señor. Aquí hay algo muy importante que yo siempre he estado en contra, que es el no profesionalizar el deporte. El señor de profesión se dice ser contador, no sé qué fregados hace un contador dirigiendo la Comisión Municipal de Deporte, así como me he encontrado que ha habido veterinarios y no sé qué rollo en el deporte, señores que venden relojes, hemos tenido que lidiar con mil personajes. En este caso el señor es contador y pues es un analfabetismo deportivo inmenso. Es un fenómeno que se da en todo el país. Y así como este señor que no tiene la menor idea de lo que era el hockey, la magnitud e importancia en el deporte cortazarense, llegó alguien de Celaya, que es el licenciado Jorge Medina, que era el director de SIDEC, y me marca y me dice, oye, quiero verte, nos vimos, y en 5 minutos, la plática fue muy rápida. ¿Tienes compromiso con Cortázar? Ninguno. Si te vienes para acá, hay sueldo, hay becas, hay pista, hay uniformación, hay todo. ¿Por qué? Porque estás tú como entrenador, es un deporte hecho, totalmente que le da apoyo al Estado, perdón, le da resultados al Estado, estás federado. Yo no sé quién sea el tonto que está allá, pero pues si tú no tienes problemas, pues yo te adopto. Entonces nos venimos a Celaya y pues lo demás es historia. La verdad es que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y claro que ha habido gente que me dice, oye, pero tú eres de Cortázar. Miren, les voy a ser bien franco, esas son tonterías románticas del deporte.
va en contra de cualquier, insisto, esencia deportiva. No vamos a lidiar con gente que tiene complejos de inferioridad. Al final, ahorita el señor creo que vende coches chocolates o ahí anda de aviador en Cortázar y su familia lo mismo. Y acá quien nos adopta es alguien que pertenece al Salón de la Fama, entrenador de Liliana Ibáñez, asistente a Olimpiadas, él como entrenador lo mismo, empresario, ahorita actualmente es el director de alto rendimiento de Guanajuato, fue docente en varias universidades en Querétaro, en la Ciudad de México. Este señor vive de una liga de fútbol chueca, este señor es un profesional de deporte, entonces entiende perfectamente el área de oportunidad que tenían con nosotros en hockey y listo, el desarrollo, el crecimiento fue exponencial, fue inmenso y estamos catalogados como el estado con más resultados, más podiums. Tenemos actualmente 9 seleccionados nacionales. Eso jamás se había visto. Siempre era como Cristian y Cristian y Cristian. Qué padre que como entrenador ya tus alumnos te hayan superado y que a partir de alguien con verdadera vocación y con ese ojo clínico del dirigente deportivo, pues nos adopte y pues ahí están las consecuencias. El otro señor, su hit era hacer zumba, transmitir zumba y nosotros como tal pues andamos en otros niveles. Y eso conjunto con el gobierno del estado, que hay que decirlo también, entendió y comprendió esa parte y nos brindó todo el apoyo. Curiosamente, fíjense hasta dónde llega la ineptitud y el ni siquiera saber dónde estás parado. Vamos a hablar de colores políticos. El mismo color político del Estado lo tenía este personaje de Cortázar. Entonces, imagínense, una promesa del gobernador, a este cuate le valió gorro y fue más su complejo y acabó bloqueándonos. Afortunadamente, ya les conté la historia y tenemos el desenlace más positivo que podamos haber tenido, la verdad. Pero, ¿te imaginas lo que viste a un municipio como Cortázar tener medallas nacionales? Lo que se perdió, ¿no? Claro. Perdón. Sí. Sí, es que es exactamente eso. Al no saber, al tener ese analfabetismo deportivo, pues para él su liga y sus campos de fútbol autodesignados y ahí, si nos metemos más a fondo, pudimos haber echado mucha grilla en el aspecto de que están violando la ley de cultura física y deporte, pero eso no nos interesa. A nosotros nos interesa el fomento del deporte, el desarrollo, la captación de niños. Hoy más que nunca Guanajuato necesita más opciones del deporte. No nada más es fútbol, sí. No nada más es básquetbol. Volvemos a la plática de hace rato, ¿no? Si tuviéramos gente donde abriera más posibilidades, creo que seríamos un país de primer mundo deportivo y no tiene nada que ver con la instalación ni nada de eso, es la guía. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo siempre he pensado que las personas de comunidades son los que mejor comen, porque todo es sano, literal es de la tierra al plato. Su biotipo es muy fuerte, están totalmente, digamos, encapsulados en que si no están en la escuela, están trabajando y haciendo deporte. Entonces, si hubiera un programa donde yo agarro a un niño que se llama Efraín y le veo aptitudes perfectas para correr 100 metros y pongo al chamaco y le pego el pistolazo y pega la carrera y empiezo a ver sus tiempos, ten por seguro que si lo pulimos, si lo entrenamos como se debe,
va a llegar a una competencia con niños, con SPICE, con preparación más específica, pero este niño con el mero talento por su entorno, por las cosas positivas que tiene en su entorno, le va a ganar. Lleva ventaja. Lleva ventaja. Entonces, creo que ese tipo, por poner este ejemplo, creo que esos son los dirigentes deportivos que necesitamos. Gente que tenga ojo clínico para diseñar proyectos locales. No que se anden pirateando planes de trabajos de otros municipios o de otros estados, sino, a ver, si yo soy de Yuriria, en Yuriria hay una laguna. Entonces creo que puedo hacer un parteaguas el canotaje por mi mero entorno. Entonces, yo municipio, no sé, Villagrán, pues ¿cómo voy a pedir un entrenador de canotaje cuando no tengo laguna, cuando no tengo agua? Entonces, todo ese tipo de cosas, por más simples que parezcan, tienen lógica, porque nos hemos enfrentado ante tal municipio tiene un entrenador de natación, pero el municipio no tiene alberca. Entonces, ahí es cuando empiezas a ver que no todo es perfecto y que hay muchas situaciones. Sí, ahí va el dardito, ahí en Dolores, no sé si haya sido estatal, pero hubo un programa para becas a entrenadores, pero cuando entrabas a ver las bases, eran entrenadores de fútbol, de básquetbol, creo que de vóley. Pasas por la cancha de básquet, tiene 40 niños, ¿sabes? Saludos, Jiji, digo, nada personal, pero tienen 40 niños, vas al fútbol y existen 10 academias de fútbol que tienen las categorías llenas, no necesitan la beca, claro que dinero extra, pues está bien, pero digo, no me pongo a mí al hockey, pero pues existe el tochito, existe el softball, béisbol, deportes que realmente lo necesitan, que a lo mejor no dinero que puedan usar, pero pues para equipo, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Unos conos o claro. Cualquier cosa. Es complicado. Ahora ahí me gustaría platicar ya para cerrar esta entrevista, que nos platiques sobre ser el director técnico de la selección nacional. No sé si siempre ha sido tu sueño, pero yo entiendo que es lo máximo a lo que se puede llegar y ya lo eres, de ahí que... Sí, es un puesto sumamente honorable, es una responsabilidad compartida, porque no nada más depende de mí. Vuelvo a lo que les decía, si nosotros profesionalizamos los deportes municipales, el semillero de las selecciones estatales son en los municipios, el semillero de las selecciones nacionales son los estados. Entonces, ser entrenador nacional es un trabajo sumamente complejo, porque tienes que observar a todos, y escoger lo mejor, pero no nada más es el más bueno, sino son los jugadores adecuados, porque aquí entra aquí es una radiografía del deporte mexicano. El entrenador nacional de cualquier disciplina, cuando llega al puesto, te das cuenta absolutamente de todas las deficiencias que hay. Entonces, tú con todas las ganas y con toda la vocación y con todo el profesionalismo, lo haces, lo operas, a tus autoridades les pides, oye, necesito un fisio, necesito un nutriólogo, necesito un psicólogo para los grupos, pero eso ya es a estos niveles. No puedes volverte una academia, no puedes volverte un ente de aprendizaje. A la selección nacional va lo mejor que tienes. Entonces, desgraciadamente, al tener estas limitantes que son las de trasfondo, las de abajo, pues es muy complicado el tener un abanico de 1000 jugadores y elegir solamente a 12. Ahí, insisto, es una radiografía. ¿Por qué? Porque
te das cuenta que solamente el rango son 5 estados, en ciertas categorías, en otras son 3 estados. Y ahí es donde te das cuenta que pues no hay tanta preparación en los estados y por default en los municipios. Yo creo que el tema, y no me quiero salir de la pregunta, pero creo que debo de poner el contexto, es que los estados, en el caso del hockey, son los que nos deben de ayudar al hacer el cambio en el hockey mexicano. El entrenador nacional puede ser cualquiera, de verdad lo digo, puede ser cualquiera. Claro, debe de estar preparado, claro, debe de tener cierto badaje y ciertos conocimientos, pero no es tan difícil. Lo difícil es crear a los jugadores. Si tu estado, vamos a poner un ejemplo, digo de manera figurada, Checoslovaquia, para que no raspar muebles. Si tú en ese estado traes un relajo, no llevas niños, no participas en juegos nacionales, híjole, entonces, ¿cómo le estás ayudando a tu federación? ¿Cómo le estás aportando a tu selección nacional? Si traes un relajo en tu estado. Entonces ahí las autoridades es donde entran y el por qué no ponen orden en ese estado. Y por qué no tenemos escuelas de iniciación, que son las de los municipios. Entonces, si tuviéramos un programa integral donde en los municipios hubiera escuelas de iniciación y luego esas se brincaran a las elecciones estatales, habría competencia y cuando lleguen a los nacionales habría más nivel y el entrenador sería más sencilla sus decisiones y tendría una gama más amplia para poder elegir jugadores. Ejemplo, en México siempre hemos tenido muy buenos porteros. Para mí, que estuve tantos años como jugador, siempre tuvimos muy buenos porteros, pero ahora volteo para atrás y no viene una generación que le pueda competir a los que están ahorita. Y los que están ahorita siempre ha sido una polémica. ¿Por qué llevan tantos años? Y las personas, yo se los digo abiertamente, cuando me preguntan, les respondo, ¿cómo trabajas en tu estado? O sea, si tú me estás cuestionando esta parte, tu portero es bueno, ¿en qué lugar quedó en la Olimpiada Nacional? ¿En qué lugar? ¿A cuántos nacionales ha ido? ¿Cuál es su preparación? ¿Tiene preparación física? ¿Tiene preparación técnica? ¿A cuántas clínicas o campamentos ha ido? Él, de su parte, ¿a cuántas veces ha salido al extranjero para poder ser competitivo? Entonces, cuando me dicen, no, pues no, es que... Y además es que no hay apoyo. Entonces, otra vez, es un círculo vicioso donde estamos metidos como deporte mexicano y pues el ser entrenador nacional creo que es complejo, pero creo que es nada más la cúspide de... Creo que a quien debemos darle la importancia son a los entrenadores de abajo, a los entrenadores formadores. Ellos son los que nos dotan a nosotros. Entonces, creo que el ser entrenador nacional es algo que te soy bien franco, yo nunca lo consideré, porque por la naturaleza como se fueron dando, pues yo era un jugador más. Siempre he sido competitivo, siempre he tenido objetivos altos, pero la edad te gana y empiezas a ver que ya no tienes la misma regeneración, ya no tienes el mismo rendimiento, y eso por naturaleza te va enfocando al camino del entrenador. Te vas preparando igual, te vas todo, pero jamás consideré ser entrenador nacional, Jamás lo vi como un objetivo, ni como un sueño, ni como un nada. Les mentiría si lo dijera de esa manera. Para mí fue a partir de los resultados y del trabajo que hemos hecho municipalmente en Celaya, estatalmente con Guanajuato, se dio que nos pusieran en la vitrina y que nos dijeran, oye, ¿quieres participar en este proyecto? Pues adelante, si nosotros podemos ayudar en esta parte, con muchísimo gusto y con muchísimo amor a la camiseta que
que tanto defendí como atleta, pues ahora lo hago de esta manera. Sí. Pero francamente no, nunca lo consideré, nunca fue mi objetivo, ni mucho menos. Mi prioridad siempre fue Guanajuato, y creo que los que me conocen es muy obvio que siempre he estado más enfocado en los resultados de mi gente que de gente externa. Ahora se dio y pues estoy tratando de hacer algo importante, pero dependo de todo lo que se hace abajo, en las fuerzas básicas, digámoslo así. Sí, con trabajo y resultados, ¿no? Uh-huh. El camino te fue llevando. Ahorita que lo mencionas, voy a tocar fibras sensibles. Ahora que decías de los porteros que volteas hacia atrás, saludo a Chavita, ¿no? Ah, claro. Chava fue un jugador, amigo, hermano, que fue trascendental para que Guanajuato en las categorías mayores estuviéramos presentes en el top 3 durante muchos años. Los deportes de conjunto se hacen de atrás para adelante. Tú puedes anotar 20 goles, pero si te anotan 21 no tiene caso. Chava fue un jugador trascendental para este proyecto, y él nos hacía muy fuertes en la posición que era portero. ¿Como persona? Una chulada. Como persona creo que ha sido el jugador y el ser humano más noble que hemos tenido en el hockey guanajuatense. A pesar de que él era de Morelia. Tenía puesta la playera, toda la vida jugó para Guanajuato, y era un placer platicar con él. Tú te sentabas con él y era cómo vamos a mejorar, qué vamos a hacer, en qué podemos ayudar. Era una persona que fue muy importante para lo que hoy tenemos. ¿Me recuerdas el apellido? Se me fue ahorita. Guerrero Gómez. Ahí ¿Sí, Guerrero? Sí, Salvador Guerrero Gómez. Ok, ahí nos recibió en su casa como 2 veces. Ahora sí que un borrachazo se lo llevó, ¿no? Sí. Semáforo, y en paz descanse. Y bueno, para cerrar con esta entrevista, me gustaría tú que le mandes un mensaje a todos los padres de familia que son pues padres de atletas, de niños en formación, que ya más o menos los dijiste, que les den un abanico y todo, pero una vez que encuentran algo que parece que les va a gustar, ¿qué mensaje les darías? Porque yo por ahí tengo 1 o 2 casos que parecía que les gustaba el hockey, pero como los papás son futboleros, dijeron no, tú acá. Uh-huh. Entonces, ¿qué mensaje les darías tú Bueno, les doy un antecedente rapidísimo. A partir de mi experiencia, y que tengo todo documentado, el principal saboteador, o sea, fenómeno como tal, de un niño atleta son los papás. Súper comprobado. En Estados Unidos, por ponerles un ejemplo, ven a los hijos como una salida de su situación económica. Exacto. Entonces llega el momento en que el mismo papá es partícipe en el dopaje de los atletas con tal de que sobresalgan. Entonces eso es algo, muy, muy específico. Pero aquí en México no tenemos la cultura del respeto hacia el entrenador o docente deportivo. Yo entiendo que todos podemos opinar, pero es como si yo me metiera a una cirugía plástica y le dijera al doctor, no, eso no sirve, es que cósele por aquí, ábrele por aquí, córtale, sácale una tripa. Pues él va a voltear y me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Yo tengo un orden, yo tengo la justificación del por qué estoy haciendo esta operación. Es lo mismo. O te pongo otro ejemplo tonto, pero es real. Es como si voy a un juicio y yo le digo al abogado, hey, no, promueve un amparo porque esto. Me va a decir, ¿tú qué sabes de esto? Entonces, los papás no tenemos la cultura y el respeto
del que dejes trabajar al entrenador. El entrenador debe de tener esa confianza, y si no la tienes, mejor vete de esa academia, de esa escuela, de ese club, porque te vuelves un lastre para los entrenadores. Creo que el mejor consejo que les puedo dar es: elijan una escuela, elijan un deporte, y ustedes tienen derecho a pedir el currículum del entrenador, ustedes tienen derecho a saber quién, cómo, dónde, cuándo, hacia dónde van los objetivos, porque también es válido. A lo mejor yo nada más quiero que mi hijo juegue los sábados. Pues está todo dar, que juegue fútbol los sábados. No, yo no quiero que sea jugador de primera división, yo no quiero. Entonces, si tú vas a una escuela pensando que ese entrenador te va a hacer a tu hijo llegar a un equipo profesional, cuando ni siquiera el entrenador tiene esa visión, te vas a conflictar con él. Es inevitable. Pero si tú tienes esa visión, bueno, pues llévatelo a una filial profesional y paga 30,000, 40,000 pesos porque te pongas el uniforme del equipo y estés en las fuerzas básicas. Entonces, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que no saboteen a sus hijos, respetan al entrenador, respeten su formación, porque el peor cáncer actualmente de este gremio son los papás entrenadores. Son los papás que después de que están contigo, todavía entrenan aparte, todavía hacen extras. Cuando tú tienes una planeación, y si tú les dices: hoy descansas, hoy no debes de hacer absolutamente nada, lo deben de llevar a cabo. Todo tiene su porqué. Pero si tú, después de tu entrenamiento, ahora te vas al básquet, ahora te vas al fútbol, ahora te vas a algo extra, en algún momento te vas a lesionar. Es fatiga muscular. Entonces, creo que es el mejor consejo que les puedo dar. Es válido, claro. ¿Hasta dónde quiero que llegue mi hijo? Quiero que sea competitivo, quiero que nada más se active, quiero que llegue a primera división en el fútbol, quiero que nada más juegue fútbol por hobby como yo. Es válido, pero no saboteen al grupo, no saboteen al entrenador, no saboteen, porque van a salir mal. Es tener respeto a la profesión. Ya les puse 2 ejemplos bastante simples, que no te puedes meter. Todo mundo dentro de la pista de la instalación deportiva, todo mundo opina. E insisto, yo no voy a un hospital y le ando diciendo a los doctores qué tienen que hacer. ¿No? Zapateros a su zapato. Entonces, creo que es el mejor consejo. No saboteen a sus hijos, investiguen bien sus academias, qué es el objetivo, qué quieren lograr con sus hijos, y a partir de eso hay 1000 opciones. Sobran opciones, pero no puedes querer ser competitivo, tener beneficios, tener becas, y no ir a los entrenamientos, o no pagar los entrenamientos, o no cumplir con las reglas dentro del club. Todo es válido, pero si el club, su esencia, sus reglas son esas, no te puedes salir de eso, porque el del conflicto eres tú, no el club, no el entrenador. Entonces creo que insisto, es muy respetable. Y otra cosa, ahorita pusiste un ejemplo muy importante. Si a mí me gusta el fútbol, no tiene por qué gustarle a mis hijos el fútbol. Se los puedo meter como una actividad, pero no quiere decir que a fuerza debe de jugar fútbol. A lo mejor le gusta el ballet, a lo mejor le gusta el piano, la guitarra, a lo mejor le gusta ser carpintero. Insisto, todos los niños tienen capacidades diferentes y formas de aprendizaje diferentes. Entonces, a partir de eso hay que observar y guiar a los niños hacia esas aptitudes que tienen. Correcto. Bueno, con eso cerramos este capítulo. Yo creo que pues aquí nos pudimos haber echado otras 3 horas fácil. Sin Yo creo problema. que va a quedar pendiente la parte 2. Y agradecer a los que llegaron hasta esta parte. Recordarles ahí que le den like, se suscriban, etcétera, etcétera. Y hasta luego.